sería desde los 4 meses hasta los 6. 4, 5. ¿Nadie ha tenido algún acercamiento a los bebés de este tipo de edad? 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Qué empieza usted a visualizar en ellos? Los primeros 3 ya sabemos que está ahí, está sobreviviendo como puede. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ya en esta segunda etapa, por así decirlo? ¿Qué nos llama la atención? Se toman cosas, se lo llevan a la boca. Se lo empiezan a llevar a la boca, conductas motrices como para descubrir lo que hay. ¿Qué más? Tienden a verbalizar un poquito más. ¿Ya? Esto de acá. Típico niño nacional. El movimiento de las piernas. Empiezan a patalear. Sí, ya tenemos una cabeza que ya está en la línea media y empieza a descubrir el entorno gracias a este control que tiene. Pero vamos dándonos cuenta que hay fenómenos que marcan esta etapa. ¿Ya? Son 4 meses y medio, 5 meses, hasta llegar a los 6, y ya estamos hablando de una conducta que nos va a permitir ya la verticalización. O sea, que el niño ya empiece a dominar su cuerpo. Partamos como lo hemos hecho ya en la primera parte, con la conducta de interacción social. ¿Ya? El primerito que aparece, yo creo que ustedes lo han visto, lo han escuchado, aparece en Reels, antiguamente aparecía en videos de YouTube, ya algunas veces satura, pero cuando el niño se ríe, ¿ya? Esa risa sonora, esa carcajada, que usted escucha que un niño se ríe, pasa un perro y se ríe y todos se ríen alrededor, pero no por el perro, sino porque la voz está riendo. Esa sonrisa que ya es más eufórica, por así decirlo, que ya no tiene quizás un aspecto, como le habíamos dicho, más social que interactuar. Acá tiene que ver con que el niño ya responde a ese estímulo, no que solamente lo observa y que va a reaccionar de forma casi refleja. Acá no, el pequeño ya le da un sentido a eso. Esta risa sonora y carcajada aparece ya a los 4 meses y el bebé ya empieza a mostrarnos su personalidad. Hay bebés que son más de risa fácil, ¿ya? Como los que están ahí pasan el bebé, y uno le hace todas las moriquetas del mundo y no se ríe por nada. También existe eso. ¿Qué pasa si no está presente? No quiere decir que no hay un hito, sino que el bebé tiene su criterio, es más selectivo para su risa. Pero en esta etapa ya la personalidad empieza también a explorar. Si ustedes preguntan en sus casas cómo eran, lo más seguro es que le van a decir: hoy tú eras muy risueño, eras demasiado llorón, no lo recuerdo, eso también es válido. Pero acá aparece también lo contrario, que es lo que habíamos dicho, el llanto como forma de expresión. Pero la diferencia con el primer trimestre, ¿se acuerdan que el primer trimestre teníamos ahí un especialista que decía: ¿saben qué? Está llorando. Y la mamá o el que estaba a cargo sabía diferenciar ya: este es un llanto porque no tiene sueño, porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque se ensució. Ya en esta etapa, él como empieza a dominar un poquito más la musculatura y empieza a generar otro tipo de sonidos, la familia o el entorno ya sabe: está llorando porque tiene hambre. Tiene un tono distinto, más agudo, no es tan intenso, tiene sueño, está con la maña, como dicen algunas personas. Pero esto ya es una etapa más avanzada. El niño ya sabe cómo expresarse a través del llanto. ¿Sí? Ya no necesita que alguien lo traduzca, que era la mamá la que estaba más cercana, como hablábamos antes. Sino que acá ya la familia empieza a poder tener esta pequeña como interacción. Y aparecen también otros fenómenos como las caras, a expresar a través del rostro. ¿Sí? ¿Qué está haciendo acá el pequeño? ¿Qué está utilizando? ¿Qué sistema? ¿Es automático esto o depende de alguien? Para que reaccione así. Estímulo. Ya. ¿Qué estímulo es, por ejemplo, esto de acá? Asombro, no sé cómo que algo. El auditivo, ¿no es cierto? Independientemente de lo que le digan, el bebé no va a estar así por ser un criterio como de algo, pero está escuchando. ¿Qué sistema está ahí funcionando? De parte del sistema nervioso, ¿quién llega a buscar sonido? ¿Qué nervio? ¿Qué parte del nervio capta el sonido? Número. El 8. ¿Ya? Muy bien. Octavo par, vestíbulo coclear, la parte coclear, estímulos a través de nuestro sistema paral auditivo. ¿Ya? Acá estamos observando que hay un input que entra, viaja al tronco cerebral, después viaja a la corteza que corresponda, en este caso la temporal, para que el pequeño pueda dar una interpretación y ocurra esto. O sea, es un fenómeno que nos permite saber también
que el pequeño tiene un sistema nervioso que está respondiendo a estímulos. ¿Cuál es el detalle? Que si el pequeño, al hacer este tipo de estímulo o conversaciones, que vamos a ver más adelante, que también empieza a hablar un poquito más, y no hay interacción, ya empezamos a sospechar por un daño a nivel del sistema nervioso, ya sea porque le falta algún parámetro auditivo, hay que hacer a lo mejor algún análisis de la vía sensitiva, o si el niño ya tiene un trastorno quizás, o de la condición, por ejemplo, del espectro autista, que no interactúa con el medio. Por lo tanto, acá ya tenemos que nosotros empezar a discriminar ciertas cosas. En los primeros tres estamos viendo un bebé que está aprendiendo a utilizar su cuerpo. Y de aquí en adelante el niño ya lo sabe, por ejemplo, escucha. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos acá con las llaves, hablamos cuando hicieron ustedes la actividad anterior, se ponían el sonido, la hablaban, y ahí el niño solamente respondía a través del estímulo auditivo. Pero ¿qué ocurre en este sistema, en esta maduración, por así decirlo? Que el niño ya empieza a ser selectivo, empieza a filtrar ese sonido. ¿Ya? Y va a dando cuenta que es importantísimo para la persona ahora, o para su capacidad de poder interpretar el lenguaje. Por lo tanto, tenemos una vía del sistema nervioso ya que va madurando y el niño está aprendiendo a usarla. Más que aprendiendo a usarla, está descubriendo usarla. Porque usted no le está enseñando, hoy tú tienes que escuchar así, tienes que responder de esta forma. No, el niño está aprendiendo a través de su experiencia. Por eso los estímulos son tan necesarios en las primeras etapas. Porque él va a aprender a través de su propia experiencia. Ya después, cuando ustedes entran al colegio, empiezan a aprender a través de un sistema, etc. Pero acá, si el niño yo no lo estimulo, él no va a tener esa necesidad y no va a usar su cuerpo, no va a quizás sacarle todo el provecho necesario a lo que ya está. ¿Sí? Entonces, acá aparece esta risa sonora o carcajada que le permite interactuar con el medio y también, como le hemos dicho, empieza a tener un llanto un poquito más interpretable para la familia y empezamos a tener ya caras de asombro, caras de enojo. O no le gusta algo y empiezan como a fruncir el ceño de forma ya en donde uno va interpretando. ¿Qué vamos a observar ya como también parte de la interacción social? El lenguaje. ¿Sí? Cuando hablamos de el lenguaje que vamos a utilizar, sigue siendo un lenguaje básico. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos de sonidos culturales? Que eran al principio que eran más de garganta o laringe. Acá ya el pequeño como empieza a fortalecer su musculatura de la cara, ya empieza a tener sonidos un poquito más por así decirlo, procesados, por así decirlo, que son más sonidos que necesitan de la musculatura de la boca. ¿Ya? Por ejemplo, para ustedes hacer el necesitan tener la boca reservada. Es difícil hacer el porque no suena cuando tengo la boca llena. Lo mismo pasa con los explicativos que utilizan más que nada con el nivel del paladar, sonidos más cerrados, ¿ya? En donde empiezan a aparecer la mezcla con los sonidos culturales y aquí aparece el famoso ma o el pa o el ta, dependiendo del estímulo que utilice. ¿Ya? ¿Qué habla de decir primero el niño, mamá o papá? Mamá. Empezamos con guerra así. La primera niña dijo papá y el segundo dijo papá. Y el segundo fue manipulado. ¿Por qué? Por el estímulo. Si yo te digo mamá, mamá constantemente, el niño va a aprender a que ese es un sonido y quizás lo empieza a replicar con el labio más fruncido, con la mezcla con los sonidos culturales, empiezan a aparecer estas sílabas y después, como ve que la reacción es positiva, lo sigue repitiendo. Si tú dices papá, 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 el niño quizás aprende, ¿sí? Y también aprenden a decir llamadas, grandecito, algunas otras palabras que es la misma manera, pero acá el pequeño está aprendiendo a utilizar su musculatura facial. Por lo tanto, ya acá tenemos ya un control de otro par craneal. ¿Cuál par craneal se utiliza para poder movilizar los labios? Ya, dijimos más para la masticación, también, son bravos para el... Pero ¿qué más? El que permite que usted hable así, que usted exprese. El facial, número 7. El 7. ¿Y cuál otro también? Para que usted pueda hablar como lo hace ahora. ¿Qué también necesita? El hipogloso, movimiento de la lengua. ¿Par craneal? Decimoseguro. Entonces, cuando eres padre, nadie te explica estas cosas. Y tampoco quizás hay información que yo voy a estar buscando constantemente. Pero sí, yo como profesional les voy a interactuar con un niño y les voy a enseñar, les explico, ¿sabes qué? Hay una vía que permite el movimiento de la lengua, entonces esto hay que practicar. Esto también a través de la expresión. Es un par craneal, no le vamos a hacer una clase de neurología, pero necesita entender que a través de esta interacción yo voy trabajando el sistema nervioso y lo voy madurando a medida que voy entregando estímulos. ¿Sí?
reacciona, estos pequeños grititos que de repente van acompañados con estímulos como de pataleo, que les gusta algo, les llama la atención algo y no saben cómo expresarlo, son parte de esta conducta más de un lenguaje en aprendizaje. Y como les decía, un control también a nivel de manejo de emoción. ¿Cuándo ustedes ven así a la guaguita? Ojalá no lo hagan ustedes ahora en estos momentos, pero cuando están haciendo sus necesidades, entonces aprenden a utilizar algo. ¿Ya? En base a eso saben que tienen ya la movilidad y también a través de la interacción y la conducta social empiezan a saber que quizás fruncir el ceño es la demostración de algo que no le gusta. Insisto, ahí va aprendiendo a utilizar su musculatura, pero lo va a hacer a través de estímulos también. ¿Sí? Si el niño no demuestra emociones, si el niño no demuestra risa carcajada, ya voy tomando, no suele decirlo de alarma. ¿Sí? ¿Cuándo debería estar pasando esto? Entre los 4 meses y medio, para que lo tengan ya a menos como anotado. Y algo que es fundamental, chicos, para ustedes, las conversaciones que tienen, ¿ya? Para poder discriminar sonidos, es lo que se denomina la búsqueda. ¿Ya? En esta etapa vamos a ver un niño que ya no solamente escucha, y al quinto mes, como está aprendiendo a interactuar, empieza a filtrar información. Cuando ustedes conversan, por ejemplo, están acá afuera o están en el centro, ¿cómo usted escucha a su compañero que está tratando de hablar con usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Está todo en silencio? Acá mismo. Creemos que estamos en silencio, pero hay sonidos que me permiten, o sea, me podría distraer. Conversaciones, ruidos de que pasen los autos, etc. Cuando ustedes están afuera también tratando de conversar con alguien, ustedes escuchan los ruidos, ya sea de cualquier cosa, música, pasa un bellaquito ahí en el auto, las sirenas que no sé por qué aquí pasan tanto a cada rato, o las motos también acá, es una moto, no sé qué, un BMW verde que pasa aquí, pero destruyendo todos los tímpanos de los que estamos aquí. Pero como usted se enfoca, en este caso ahora, en mi voz, y omite todo lo que está pasando alrededor, ¿qué es lo que hace? Está tratando de enfocarse, ¿no es cierto? Eso se llama atención. ¿Ya? La atención tiene que ver con el filtro que tenemos nosotros para poder captar o buscar el sonido de origen. En este caso, si yo estoy conversando con alguien, yo automáticamente me tengo que enfocar en la voz de esa persona, inhibiendo los ruidos que están alrededor. ¿En qué sentido? Me enfoco en ello, le pongo la atención en esta persona, en lo que estamos conversando, y el ruido exterior tiende a no ser interpretable en ese caso. Yo lo escucho, pero no le presto atención, por eso filtro. Se lo he comentado también algunas veces, en algunas clases. Yo creo que hasta en esta puede ser que hay clases que le llamen más la atención y se les hace mucho más fácil a ustedes entender la materia, leerla o la tienen que leer una sola vez y se les hace más sencillo recordarla, quizás. O clases como esta que a lo mejor la aburren, que se quedan dormidos, suele pasar. ¿Ya? Y eso es producto de la atención que usted le pone. Mientras más atención le pongo a algo, mejor es la codificación de la información que voy a hacer. ¿Sí? Los que les gusta el fútbol, ven todo el fútbol. Los que les gusta algo, van a estar enfocados en eso. Música, etc. Todo eso, con la atención es un filtro. Porque si no, nos volveríamos locos. Estaríamos escuchando todos los sonidos del entorno, estaríamos viendo todas las imágenes y tendríamos un sistema nervioso que estaría saturado si le diéramos la misma relevancia a cada estímulo. Por lo tanto, el bebé, en esta etapa, a los 5 meses aproximadamente, lo que hace es empezar a discriminar sonidos. Lo peor que pueden hacer ustedes, y ojalá lo hagan cuando estén ya haciendo papá, es entregarle un entorno demasiado silencioso al pequeño. Como que tiene una burbuja. No, tampoco hay que le lleven al carrete y lo pongan al lado parlante, como aparecen algunos memes que están en la guagua durmiendo y están con toda la música. Sino que él aprende a interactuar con el entorno. ¿Por qué? Porque están favoreciendo esto, la discriminación de sonidos. ¿Qué hace el bebé? Escucha la voz de alguien y empieza a buscar. Como ya tiene un control de cabeza, que era del experimento anterior, empieza a girar y empieza a tener interacción, o empezamos a saber con qué oído escucha mejor. Empezamos a hacer este análisis así por encima. Pero el pequeño, por ejemplo, que está acá, sabe a reconocer la voz del papá, de la mamá o de alguien, y empieza a tener este filtro. Y ese filtro permite que él empiece a madurar y empiece a poder tener un sistema auditivo que le permita
tomar atención a ciertos aspectos, empezar a madurar y lo puede ocupar cuando esté más grande, en el caso de nosotros, que podemos establecer una conversación, etc. Si avanzamos y hacemos pruebas, podemos ver que esto aparece de forma, por así decirlo, innata, ¿ya? Independiente de la estimulación. ¿Por qué? Porque es un proceso donde el niño está madurando su sistema nervioso. Ya estamos hablando de que el bebé escucha, sí, escuchó, tiene su vía auditiva sana, reaccionó ante el estímulo que usted le envió, pero ahora si le da 2 estímulos, 3 estímulos auditivos, él ya lo está procesando. Entonces parte de su madurez en que este sistema funcione. Por eso hablamos que independiente de la estimulación del medio, de lo que hay en el entorno, si él lo utiliza es porque lo está madurando. ¿Ya? Es un proceso que él tiene que empezar a realizar. Y depende 100% del sistema nervioso. ¿Ya? Si el sistema auditivo está funcionando, deja mucho ya más claro el trabajo. Entonces, tenemos un pequeño que ya está interactuando muchísimo más que con el entorno. Está filtrando los sonidos y está trabajando los estímulos. ¿Sí? Vayan pensando en cómo yo poder trabajar esto y hacer un proceso selectivo de este hijo, ya cómo poder trabajar estas actividades. Y en base a eso, como les comentaba al inicio, ya vamos a tener una conducta motora un poquito más madura. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, en el supino, cuando estaba la boca en supino, ¿qué posición adoptaba él? ¿O qué es lo que trataba de hacer? En la parte final del primer tiempo, ¿qué inició o qué empezó a dominar? ¿Cómo se llama eso? La combinación mano-mano, boca. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un bebé que ya tiene la libertad para poder utilizar sus manos, una primero, luego utilizar la otra, y ya después tiene la madurez necesaria en este trimestre para utilizar las dos y llevarla a la otra. Por lo tanto, tenemos que el bebé ya tiene esa libertad a nivel de la cintura escapular. En supino, el centro de gravedad ya no se encuentra en toda la espalda. ¿Se acuerdan que hablamos que el bebé cuando estaba en supino, en los primeros trimestres, estaba ya casi todo su punto de apoyo en donde estuviera acostado? Estaba apoyado completamente. Ahora no. Es el centro, el supino, de gravedad se va a alojar acá a nivel de la cintura escapular, en el centro. Por lo tanto, las manos y la cabeza quedan en libertad de movimiento, no están pegadas a la superficie. Por eso el bebé empieza a dominar esta coordinación y empieza a trabajar las extremidades inferiores como lo ven ahí. ¿Qué beneficio tiene que el bebé haga esto? ¿A qué está beneficiando? En las manitos sabemos que es mano, boca. Y él va a poder aprender a llevar objetos, a empezar a tomarlo de una manera, porque fíjense que no lo está tomando completamente, está aprendiendo recién a usar sus manos. Vamos a hablar de eso también. Pero la extremidad inferior, en esta posición, ¿es beneficiosa? Está activando la musculatura abdominal. Está activando la musculatura abdominal. ¿Y eso qué beneficio le puede dar a largo plazo? Para llegar a pararse. Vamos a empezar a trabajar o empezar a decir que desde el supino, de esta edad, que empieza a levantar las piernas, una primero, luego las dos y que las mantenga, porque es una etapa también. Primero empieza a movilizar las piernas de forma alternada, una más que la otra, etc., dependiendo también del estímulo. Luego las puede mantener o levantar ligeramente. Y ya como se ve en la imagen, ya las tiene arriba. Esa posición ya nos dice que ya tiene dominio de la fuerza en contra de la gravedad. Por lo tanto, esta posición, que usted ve en la imagen, es precursora para la bipedestación. ¿Okay? Si usted un bebé ve que no puede mantener la rodilla así, aún no tiene la fuerza necesaria para poder colocarlo de pie. Y eso lo pueden aplicar también para los adultos si quieren. En donde usted esté viendo que en una camilla el adulto no puede vencer la gravedad, lo más seguro es que no pueda mantener la bipedestación. ¿Sí? Un paciente secuelado de alguna patología, porque esté postrado mucho tiempo, si no logra esta posición, lo más seguro es que todavía le falta un poquito de fuerza. ¿Y el prono? ¿Qué pasaba en el prono en el último trimestre? ¿Cómo estaba boca abajo? ¿Cómo estaba apoyado? En la pelvis con el antebrazo. Los dos codos, ¿no es cierto? Formaba ese triángulo que era entre los epigónticos y la sífisis púbica. O sea, tenemos un bebé que estaba apoyándose simétricamente, pero ahora vamos a observar que el niño ya empieza a adoptar otro tipo de posición. ¿Sí? Va a pasar que en esta postura de colocar las manos, ¿sí? También está entrenando la bipedestación, no vamos a ir viendo con detalles,
Pero vamos a ver que ya empieza a trabajar las rodillas. El centro de gravedad del crono desciende tanto que se va a encontrar acá a nivel de la región del muslo o de rodilla, en donde el bebé ya va a tener más libertad para poder moverse. Vamos viendo paso por paso, uno por uno. Vean ese juguete que está ahí arriba. ¿A esta edad será necesario su móvil? Ustedes le siguen colocando el móvil ahí. Le colocaron uno de Star Wars que tenía unos amigos que estaban agarrando. Pokémon, no dijera. Ni Messi, gira, ni el juego lo que era. ¿En esta etapa será beneficioso ya el móvil? Ya no. ¿Qué necesita el bebé en esta segunda parte? Tomar las cosas. El móvil al principio le permitía favorecer que él estaba observando, la conducta visual, se acordaban del seguimiento visual, etc. Y los primeros 3 meses es favorable que tenga eso. Ya a partir del segundo trimestre lo que quiere hacer el bebé es alcanzar cosas. Si yo lo dejo ahí que no alcance, no estamos creando frustración, pero el bebé quizás va a decir está muy lejos, no lo voy a seguir intentando. En cambio, si yo le paso un objeto, él lo va a tomar y va a empezar a utilizar su musculatura y va a empezar a trabajar la sensibilidad de sus manos, también en sus pies o en el cuerpo completo. Por lo tanto, ahora ya tenemos que tener juguetes quizás o que estén más abajo o porque sean más tangibles para bebés que sean al alcance. Entonces, como les decía, ya en el segundo trimestre se está perfeccionando el famoso mano. El inicio estaba en el primer trimestre, en la parte final del primer trimestre estaba recién dominándolo, pero acá ya se pule este gesto motor que es fundamental. ¿Para qué es fundamental para ustedes, chicos, que hayan aprendido a usar su mano derecha, su mano izquierda? Que las dos se conozcan. Alimentarse. Para alimentarse. O todavía más. Son regalos y le dan cosas en la boca. ¿Qué pasa acá también cuando me voy a hacer esto? Ustedes no háganlo, hijo, toma. Otra cosa. ¿Qué tienden a hacer los papás? Se lo quitan. Entonces inhiben también esa sensibilidad o en ese caso ese acto motor. No quiere decir que el niño se eche cualquier cosa a la boca, lo que pille la comida del perro, no, hay que tener ciertos criterios. Pero si yo inhibo o le quito las cosas, él va a entender que eso no lo tiene que hacer y no lo va a realizar muy primero. Entonces usted tiene que ir pensando en que tiene que orientar esto a los papás. Que haga con el trabajo de trabajar con una mano o con la otra, que es el primer trabajo. Y luego las dos manos en el centro. ¿Qué está pasando en el sistema nervioso si yo tomo acá? Estoy tomando algo con mi mano derecha. ¿Cuál hemisferio está funcionando? ¿Cuál? El izquierdo. Si hago esto, ahora con el izquierdo, ¿cuál está trabajando? El derecho. ¿Y si hago esto? ¿Cuál de los dos está trabajando? Los dos. ¿Y cuál es la estructura que permite que los dos hemisferios se puedan comunicar? El cuerpo calloso. Por lo tanto, usted no está haciendo que el niño tome un objeto por tomarlo. Usted le está pasando un objeto con la mano derecha, él lo va a tomar al principio super mal, o sea, está aprendiendo. Luego él va a saber que existe la opción de tomarlo con la otra mano. Y ya cuando los hemisferios empiezan a trabajar mucho más y el cuerpo calloso empieza a trabajar esa información de un lado hacia otro, podemos trabajar la simultaneidad de movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, también influye la madurez del sistema nervioso. Si hay alteraciones por ejemplo, con una parálisis cerebral, esto lamentablemente no se empieza a observar. Vamos a ver que el niño empieza a aparecer estos, como hablábamos, signos de alarma, en que no toma los objetos bien o que su postura inicial es esta. El pulgar está reducido. Al estar reducido el pulgar, ya tenemos una limitante en que el niño abra la mano. Si vamos viendo la evolución de abrir la mano, si bien el pequeño, los recién nacidos tienen el pulgar que deben tenerlo acá, hay veces que también lo separan. Los niños ya en segundo y tercer trimestre empiezan a ver que su mano tiene ciertas dimensiones. Al principio no lo utilizan como debería, por un tema más que nada de falta de práctica, si lo vemos así, pero ya después tienen la madurez para empezar a trabajar eso. Y eso solamente repetición. ¿Qué músculo utilizo para hacer esto? Eso sería fácil. Ya los extensores. Vamos a hacer ejercicio del niño con la extensión. Pero que separen los dedos. ¿Qué músculos empiezan a trabajar? Interrosos dorsales e interrosos palmares. Lumbricales.
flexión metacarpopalatina proximal, extensión de la metacarpal. Y todo eso, chicos, no es que estamos molestando en la biomecánica, en la anatomía, es porque usted tiene que recordar, hoy la musculatura que había en la mano, dale nomás y la va a ir sola. ¿No? Hay musculatura que permite la apertura de la mano. Si el pulgar no se abduce, tengo una serie de musculatura acá en donde yo podría interferir en trabajar para que el pulgar se abduzca. Y así el pequeño puede empezar a trabajar esto de la mano abierta, interacción central. Todo eso permite que él empiece a coordinar no solamente también sus manos, sino que sus pies. Hay un patrón que se parece mucho. Si aquí vemos hay una flexión de hombro, flexión de cadera, flexión de codo, flexión de rodilla, palma con palma, y en el caso del extremidad inferior empiezan a supinar su pie. Entonces al supino, conoce que tiene un pie, inclusive puede tocarlo con el otro, y ya cuando tiene el dominio corporal un poquito ya más maduro, empiezan a tomar su mismo pie y ¿a dónde se lo llevan? Al lado. Yo creo que esa elasticidad ya no está en muchos de los que se con suerte llegó al piso aquí, en esa movimiento. Pero ¿qué está haciendo ahí el bebé? Uno, aparte de descubrir su corporalidad, que él sepa que tiene dos manos, dos pies, etc., está aprendiendo a utilizar su musculatura, tanto del tren superior como del tren inferior, en algo tan simple como que haga esto. Por lo tanto, lo que hay que favorecer es que el bebé tenga esa movilidad, en donde podemos observar que muchas veces los visten con muchas capas, ¿ya? O los bebés de 3-4 meses le colocan mitones. Estos son mitoncitos que le ponen a los bebés para el frío, para que no se las cuñen. Discuto mucho eso el uso por el tema del trabajo que estamos hablando ahora, de utilizar el sistema nervioso para madurar la movilidad. Si tengo acá un guante, otro guante, obviamente no voy a tener esa capacidad de tomar objetos, porque está inhibida. Y es algo que cuesta un poquitín, en algunas veces no, pero me cuesta muchísimo decirle a la mamá, no use mitones, y si lo quiero usar cuando esté durmiendo, porque ahí ya está un poquito más inhibido, pero si está despierto, téngalo de esta manera, lo más libre posible. ¿Ya? Los pañales sí son necesarios, ¿ya? Sobre todo los varones, porque de repente, ¿ya? Suele pasar, ya no lo recomiendo porque me gusta tenerlo así, una vez se bautizó solo, así que no sé. Por lo tanto, acá, ¿qué puedo hacer yo? Empezar a enseñar a la familia. Mano con mano, pie, pero esto es un proceso que va madurando. Si se llega el pie a la boca, déjelo, ¿ya? Obviamente si está toda la superficie limpia, lo más seguro es que sí. Pero si yo empiezo a inhibir ciertas zonas, voy a empezar a inhibir también ciertas respuestas motoras, ¿vale? ¿Qué estamos trabajando acá también? Si él empieza a utilizar su mano con su mano, su pie con su pie, el cerebro está funcionando completo en su mayoría. Si ella empieza a mover los hombros, un territorio mucho más pequeño, es el que tenemos la corteza para el movimiento de hombros que para el movimiento de las manos. Por lo tanto, ya tener esa libertad de poder interactuar con el entorno, tomar algo, usted está trabajando la corteza cerebral en una mayor proporción. Los pies también. ¿Ya? Cadera, rodillas son articulaciones que no necesitan quizás mucha motricidad más fina, es mucho más grueso, postural, movimiento, más potencia. Pero si el bebé tiene las manos libres para poder tomar algo y los pies también empiezan a relacionarse con el entorno, vamos a tener un trabajo de la corteza cerebral en su totalidad. Entonces empieza, denle una vuelta cuando le coloque mitones a su guaguita, muchas capas también abajo, con un tema más que nada de que él empiece a interactuar con el. Y como les comentaba, aparece el acto de la prevención. ¿Para qué usted utiliza la prevención, estimados? Para todo. Está el lenguaje y la prevención como parte de la figura evolutiva del ser humano. ¿Usted ha visto un perro sentado tomando un lápiz, tomando apuntes? Difícil. ¿Ya? ¿Han visto quizás? Los primates tienen esa habilidad de poder tomar algo más. ¿Ya? Pero ¿qué nos separa del resto de los seres vivos? Es que nosotros somos capaces de comunicarnos con un lenguaje que nosotros entendemos, pero ellos también tienen su propio lenguaje. Pero nosotros tenemos la capacidad de tener esta habilidad en la mano. ¿Ya? ¿Qué nos permitió poder utilizar las manos, estimado? ¿Qué nos permitió esto evolutivamente? La
la alimentación. Usted ahora va a cazar cuando mamá voy al yugo y va para el asado de cacería, ¿no? Está todo más. Usted quiere cortar una hoja de papel. ¿Qué utiliza? Depende de la desesperación, una tijera. O si no tiene tijera empieza a cortar, pero la habilidad manual se hace presente. ¿Okay? Para tomar objetos, tomar a su amigo el celular, o para ponerse en fija, necesita los pulgares. Es por ende que el acto de la aprehensión es, por así decirlo, una habilidad, ya una parte de la movilización que se denomina, que ya nosotros tenemos como parte del ser humano. Podemos ver que el bebé tiene una primera instancia que era seguir el objeto con sus manos, mejor dicho, con su vista en el primer trimestre, hacer seguimiento, y ahora empezar a tocar. Al tocarlo, vamos a ver que le va a generar interés en poder saber quizás su textura, si es muy pesado, si tiene o no tiene a lo mejor rugosidad, etc. Toda esa experiencia le va permitiendo a él tener una mayor seguridad en la atención o al tomar algún objeto. Al principio los bebés lo toman de forma refleja. ¿Se acuerdan que está acá el reflejo de la presión palmar? Pero cuando ya empiezan ese reflejo a madurar, ¿no? Empiezan a tomar quizás de una manera quizás más torpe, pero ya al final tienen un agarre completo. O tenemos ya una mejor coordinación para poder lograr esto. Que el bebé tome un objeto. Pero ¿qué es importante también? Si yo, ¿tiene una buena conexión? Sí. Si yo le digo, pásenmelo, ¿quién lo hizo ahora? Aprende. No me lo pasa. Empezamos a jugar con la boca, suelta la boca, empieza así. ¿Qué está aprendiendo? Uno es usar la mano para hacerlo, que es un proceso cognitivo y un proceso motor. Y lo otro es que el bebé empiece a soltar también. Eso es otro proceso de aprendizaje. Que no sea algo espontáneo, sino que él diga, ¿sabes? Ya, no suelta. En una instancia primero. Pero después cuando tiene muchos juguetes, él va a empezar a ser más selectivo con lo que quiere, esto sí, de algo más bonito, lo tomo. Eso ya también es un proceso cerebral que le va a permitir empezar a madurar su sistema nervioso. ¿Sí? Juguetes que son selectivos o cosas que le llaman la atención. Acá los papás se vuelven locos comprando esas plazas blancas y la boca se mete dentro de una caja. Porque por le gusta estar ahí con las patas y todo. 300 lucas botarlo a la basura por una caja. Y suele pasar, ¿ya? ¿Por qué creen que todas esas Fisher Price y todas esas cosas tienen juguetes para cada etapa? Porque los papás se emocionan también. Entonces empiezan a comprar todos los estímulos necesarios, le compran el andador y la voz con suerte tiene control cefálico. Y eso es parte también de que nosotros vayamos educando. ¿Ya? No es necesario comprar todo material para que el bebé sea selectivo. Inclusive se recomienda no tener tantos juguetes. ¿Por qué? Porque así el bebé se va a entretener con los juguetes que tenga y eso empieza a crear mucho más imaginación. Si tiene mucho, es demasiado, entonces ya lo tomo un rato, se aburre fácilmente de los juguetes. Si usted lo llena con cosas, tengo la también anotado por ahí. Y podemos apreciar en la tercera imagen que el niño ya tiene una habilidad motriz. Tiene una mano que lo sujeta y otra mano que está preparada para tomar la necesidad, si es que a lo mejor necesita tomarlo con mayor fuerza, o soltarlo. Vemos que acá está madurando su patrón, inclusive la mano, mira, la forma que tiene todavía no es tan preparada como quizás la mano que vemos acá. ¿Qué características biomecánicas tiene la mano? Yo tomaba esto, yo tomaba esto. ¿Qué es lo que hacía? Se adaptaba. Entonces, para poder adaptar mi mano a tomar objetos, tengo que pasar por esta maduración del uso de mi mano, la musculatura, etc. Y eso todo ocurre solamente al bebé pasando en un objeto y estimulando que él cierre su mano y que la haga. ¿Ya? Se ve fácil, y lo es en un sentido de que estamos programados para que el bebé lo haga. Pero si no está el estímulo de colocarle un juguete o algo, el bebé no va a descubrir esta habilidad manual que él va a tener. ¿Sí? Y al tener una buena coordinación en su mano, lo que le va a permitir es poder después empezar por el tema de dominio de la grafomotricidad, etc. ¿Sí? La sensibilidad que ustedes conocen también, reconocer objetos con las manos. ¿Cómo se llama eso?
¿Cómo yo sé que esto se cierra los ojos? En la meditación. O sea, cuando yo tengo acá, esto es una llanta. Animación, ¿no? Otra vez, porque hay una de la presión y otra vez del peso. La paletesa y la meditación. Es mixta, por si acaso, para los que se acuerdan de la diferencia. La esterosis. Entonces, esa capacidad que usted tiene de reconocer a través del tacto, también empezamos a trabajar esa sensibilidad más compleja en esta postura. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? La mejor posición para que el niño tenga acá un trabajo en presión sigue siendo el supino. Por eso es que nos dicen que el supino, en este caso, como hablamos que el prono nos permitía avanzar hacia la bipedestación o empezar a trabajar la bipedestación, el supino me permite abrir la mano. Y eso permite que después el niño pueda apoyarla extendida al final del trimestre. Por lo tanto, ahí empezamos a tener los famosos 4 apoyos, o me permite que el niño tenga una buena habilidad presión. Como lo mismo lo hacemos. Bueno, un poquito acá. Vean acá los 4 meses. Estamos viendo un bebé que está apoyado casi toda su espalda. Al final del trimestre, pero en su espalda dejando la cabeza libre porque la cabeza la empieza a dominar. Si vemos después un avance aquí todo es, vamos a poder apreciar que ya el centro de gravedad no está tan en toda la parte posterior del bebé, sino que se encuentra un poquito más hacia cefálico. Va subiendo, permitiéndole servir más las piernas y tener cierta libertad ya en la cabeza y en las extremidades superiores. ¿Sí? Por eso el bebé acá todavía no toca las rodillas y allá sí, porque tiene mayor libertad de la extremidad inferior, de la pelvis. Y un bebé que domina el supino en este trimestre, que ya la base de sustentación está más alto, podemos ver un bebé que ya se toma los pies porque tiene la cintura escapular, ahí tiene su punto de apoyo y todo lo demás ya lo permite movilizar. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran signo de alarma? Que un niño entre los 5 o 6 meses todavía no pueda levantar la extremidad inferior. Eso no quiere decir que hay algo que impide que el pequeño pueda, puede ser la gravedad, puede ser algo muscular, o puede ser la misma maduración del sistema nervioso. ¿Sí? Pero acá sí o sí hay que tener claro que el bebé domina la extensión. Vamos a ver que el prono también es importante, que el bebé sí o sí tiene que dominar la extensión de columna. El prono, se han hecho muchísimos estudios, sigue siendo lo mismo. Mamá, papá, consigo, no nos gusta colocar el prono. Pero ya sabemos que el bebé está así, ¿no es cierto? Apoyo del codo en la cintura. ¿Cuál creen ustedes que es la evolución de eso? Como usted hace la plancha acá. O están en el gimnasio, ahora que todos se van a inscribir en el gimnasio después del liceo. ¿Cuál es el ejercicio que sigue cuando uno está haciendo esta plancha? Las rodillas. Ya, puede ser la punta, pero la extremidad superior, ¿cómo lo podemos hacer más extremo todavía? Aparte de hacer esto, porque esto ya es cuando nos apoyamos y hacemos flexiones y ya más de guerrero espartano por acá. Cuando lo vemos aquí. Empiezo a tomar uno con el otro, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Empiezo a trasladar mi centro de gravedad. Por lo tanto, lo que buscamos acá en un bebé prono es que aprenda a estar en un apoyo de los codos a un apoyo por así decirlo, unilateral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entregándole el mismo estímulo. ¿En qué sentido? Coincide que el bebé cuando está en prono y está avanzando al apoyo unilateral del codo, o sea que él pueda trasladar su peso a uno solo para poder tener una mano libre, coincide con la aprensión, la maduración de poder agarrar cosas. Entonces a los 5 meses, ¿qué es lo que hace el bebé? Que está acá en los 4, ya lo perfecciona, pero si yo le dejo un estímulo que estamos hablando, que él empieza a interactuar más con esos objetos, lo va a tomar, él debería cargar todo su peso hacia un lado, donde se va a apoyar, le deja libre de este lado, lo toma, lo alcanza y vuelve. Eso es lo que naturalmente vemos en un niño que está en prono, que sería como la evolución. ¿Cuál es el problema? Empezamos a ver que aquí entre los 4 meses y medio y los 5 meses empezamos a tener un dominio de la extensión, sí o sí tiene que estar esta extensión del cuerpo. Y ya cuando el niño puede mantenerse sin el apoyo, ya está dominado eso. Pero aparece un fenómeno. ¿Qué pasa si usted está ahora en la misma posición que el bebé está haciendo este ejercicio de la plancha? Y empieza a hacer este ejercicio que va allí uno, el otro. Cuando se fatiga, ¿qué es lo que pasa? Se cae. En los bebés pasa algo similar.
estar en esta posición, imagínense el prono, va a tomar algo, lo alcanza, pero se gira. Y la mamá llegó como, oh, el hijo sabe girar a los 4 meses. No, fue un volteo, como se denomina. Fue accidental por eso. Ya después el bebé, más adelante, a los 6-7 meses, ya domina el giro. Pero acá en esta posición, como está perdiendo la simetría que tenía, está aprendiendo a trasladar su peso hacia un solo lado, que eso involucra más energía, aunque no lo crean, es un gasto energético importante. Al tomar el objeto, pierde la relación o este equilibrio que el mismo logró, y al principio, pum, se va de lado. Y usted ve que su hijo lo dejó en prono, jugando, se fue a hacer algo, volvió y está arriba. Y el papá dice, pues no, si mi hijo gira. ¿Cómo lo hace? No, lo deja ahí. Y fue el efecto de la caída, por así decirlo. Eso se denomina el volteo, que es distinto al giro coordinado. Este volteo también es necesario para que el bebé empiece a sentir esa diferencia entre un cambio de posición, pero lo que nosotros queremos lograr con él sí o sí es que logre este cambio. En donde ya al final del trimestre, este segundo trimestre, el bebé está apoyado en los codos, pasa a estar apoyado en las palmas. ¿Sí? Pero ¿qué ocurrió? Recuerden, en supino aprendió a tomar objetos, acá está aprendiendo a utilizar su mano para alcanzar cosas, y ya al final, con el pulgar abducido y las manos abiertas, lo que logra es el apoyo simétrico de ambas manos con los codos extendidos. ¿Sí? ¿Y eso qué le permite? ¿Hacia dónde va él? ¿Sí? ¿Así? Posiblemente puede ser el gateo o el arrastre, la etapa que sigue. Entonces, si un niño lamentablemente tiene el pulgar abducido, tiene su mano cerrada, no va a poder alcanzar estos hitos. Y no los puedo acelerar tampoco. Si yo dejo un niño que está así y lo coloco de esta forma, no está haciendo el movimiento como debería. Inclusive es mucho más inestable hacerlo así. Le falta todo el proceso de dominar su mano para recién colocarlo en esta posición. Es como adelantarlo a lo que él necesita en ese momento. Pero es importante, chicos, que el prono sí esté presente. Ya como les decía, al hacer esto, el niño ya se está preparando para la verticalización. Y al hacer esta posición, ¿qué músculo está trabajando acá? Tríceps. Tríceps. Y si estamos en contra de la gravedad, ya estamos trabajando en una escala un poquito mayor. ¿Dónde empezó a trabajar también el tríceps? Cuando estaba en supino. Alcanzar las cosas, tomarlas, llevarlas a la... O sea, el trabajo muscular es completo. Pero hay ciertos grupos que son necesarios que usted empiece a recordar para que empiecen a hacer la relación de lo que necesitamos que el niño trabaje. ¿Sí? Y acá podemos ver ya el famoso giro que hemos visto acá, que como les comentaba, si el bebé yo lo coloco en prono y empieza el supino también a trabajar sus extremidades inferiores, empezamos a ver que la bipedestación surge de este prono, porque empieza a trabajar también y del supino la musculatura del extremidad inferior. Empezamos a dominar la verticalización. Por lo tanto, el bebé empieza primero a tener la necesidad de tomar objetos y llevarlos hacia él. Esa es la necesidad que tiene ahora en este segundo nivel. Pero ¿qué pasa más adelante? Cuando el bebé se le amplía más el campo visual, ¿qué quiere hacer? Una sentada, si se quiere. Si ve que usted tiene acá al bebé representado acá, tiene un juguete que siempre juega con él, lo tiene ahí. Y justo un poquito más allá está el gato, el perro, o cualquier animalito que tenga usted cerca. ¿Qué va a querer hacer? Si el gato o el perro no se acerca, ¿qué va a querer hacer? Ir hacia allá. Y eso favorece que el bebé quiera empezar a explorar. Por lo tanto, el estar en prono le permite empezar a tener esa necesidad de conocer el entorno y de desplazarse, empezar a utilizar su cuerpo ahora, pero para moverse. Más que por interactuar, ya empezamos a iniciar esta necesidad de que el bebé se quiera trasladar. Y vamos a darnos cuenta que en los otros trimestres, en el tercer y en el cuarto, ya son habilidades motrices ya un poquito más, con un gasto energético importante, pero son ya de desplazamiento. El arrastre, el gateo, la bipedestación lateral, etc. Por lo tanto, ambas posiciones, chicos, el supino y el prono, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Acá, la atención, tomar objetos, relacionarse con el entorno. Acá, favorecer la musculatura, empezar a trabajar en la verticalización. Entonces, el prono y el supino tenemos que tener esos detalles como parte de nuestra estimulación. No es colocarlo por colocarlo, insisto en eso, sino que tiene beneficios para tanto una posición como para la otra. ¿Dudas hasta acá?
Ya, antes de que caigan en un colapso de sueño. Para el día miércoles de la tarde, en el gimnasio nuevamente, otra vez vamos a necesitar de su apoyo para que se junten en grupos. Si quieren lo mismo, no hay problema, si quieren cambiar lo pueden hacer. Pero se acuerdan tener este grupo de 3-4 personas que de repente van sumando uno más, uno menos, dependiendo, pero ojalá que no sean más de 4. Y van a tener actividades que potencien esto. La prevención, el supino, como mismo recién, el prono, etc. Para poder estimular. Y también pedirles el favor, si existe la posibilidad de traer todo un usuario, independiente que se pase de la edad un poquito, pero para ver si el ejercicio funciona con una indicación a un niño, traigan. ¿Ya? Tanto para el taller A como para el taller B, traigan. ¿Ya? Yo voy a tratar de traer también el niño, que ya cumplió 5 años, pero igual funciona. Para que puedan interactuar con un menor. Ver que la indicación es para un adulto bastante sencillo, pero para quien lo quiera hacer, como lo vimos en la sesión anterior, si lo quiere, ahí quedó la sala de estimulación. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar y en base a eso voy a decirle el tema de la nota, lo que puede hacer, ¿ya? Pero control así de materia, no, porque se están recién volviendo a retomar. ¿Qué vamos a hacer ahora? A realizar la prueba. ¿Ya? Sánchez, González, Mineray, Rodríguez, Niebla, Gol, Javier Blanco, Natalia Gobierno, Felipe Ramos. Javier Blanco, ¿no? Natalia Gobierno. Gerson Heredia, Cristóbal González, Manuel Fernández, Franco, Franco Barriga, Bruno Reyes, Esteban, Santibán Nicolaya, Ariel, Fabricia, Diario, Jorge, Camila Vega, Rodrigo Oliveros, Díaz, María, Cortera Rodríguez, Benjamín, Flores, Rojas, Moyo, Cataldo, Gutiérrez, Cerón, Herrera, Opaso, Grito, Iglesias, Adultos, Abaos, Bastián, Quesada, Flores, Morel, Díaz, Guerra, Catrilena, sí, depende de la técnica.
La prueba, bueno, tenía los 29 puntos y una compañera logró el puntaje máximo, así que no calificaran en ninguna cosa porque se lograron los 29 puntos. Vamos revisando. Alternativas, por favor, para que encuentren atento. Según lo visto en clase, la definición se refiere a lo que el niño debiera o no hacer, corresponde más a la letra C, normalidad. La definición, aquellas habilidades de desarrollo claramente identificables que marquen una nueva etapa, corresponde a la letra B, hitos del desarrollo. En el caso de la 3, el cálculo, si el paciente o el usuario nació el 15 de agosto del 84, eran 39 años con 19 días, la letra A. Si el usuario nació con 36 semanas de gestación, ya el día 4 de marzo de 2021, la edad corregida sería la letra C, son 2 años 6 meses. ¿Por qué? Porque el niño tenía más de 2 años, no se tenía que reajustar. No lo hemos dicho en clase, pasados los 2 años, independiente, no se hace el ajuste. Y en la quinta alternativa, del 14 de noviembre del 94, la letra B, 28 años, 9 meses, 20 días. O sea, la alternativa era C, B, A, C, B. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? 1. El desarrollo psicomotor es la expresión de la maduración del sistema nervioso central. Verdad. Y tienen que colocar algo abajo. Segundo, según el pediatra Ronald Illingworth, para poder reconocer una normal no es indispensable saber antes cómo es lo normal. Falso. Es al revés. Es necesario conocer la normalidad para después entender las alteraciones que podría tener el usuario. Y 3, el rango de dispersión representa el plazo que tengo para que aparezca un determinado hito verdadero. Entonces era verdadero, falso, verdadero. Todas tenían que tener algo bajito, ya sea para complementar o para justificar si era falso. ¿Sí? Y en palabras más sencillas, la primera dice: ¿cuál es el objetivo de evaluar el desarrollo motor? Detectar oportunamente alguna alteración para tener la posibilidad de iniciar algún tratamiento. Ese es el objetivo, no me sirve detectar por detectar. Tengo que detectar para iniciar algún, en este caso le doy un enfoque más preventivo a mi trabajo. La segunda dice: desde la temática del desarrollo psicomotor, explique la relación entre la carga genética y el medio. Tiene que ver que ambas se van influenciando. ¿Ya? Tanto la genética como el ambiente son importantes porque se potencian mutuamente y de manera constante. ¿Sí? Y la tercera, que explique con sus palabras los esquemas, tenía que hablar de la idealidad, de lo ideal que haga el niño pasar a la normalidad, que era lo que podía hacer o no. Y de ahí vamos bajando a riesgo, retraso y patología, ¿ya? Lo que hablamos después de una alteración en su desarrollo psicomotor. Ahí lo leía todo con claridad, lo que me quisieron decir algunos, lo que quise interpretar en otros, y así. Entonces, 29 puntos en total, cuéntenlos por favor, y si tienen alguna duda, la traen acá en una filita, y los que no, pongan atención, los que no, la firman, donde puedan ir al ladito acá, abajito de la nota, y me la dejan acá, boca abajo para que no se vea su letra. Las quejas acá, los quejas acá.